Escúchame, Bueno, aquí estamos una vez más con Mariano Memoli, quien ha tenido durante mucho tiempo un rol sumamente destacado en el ámbito de la Antártida. eh, y bueno, nos pareció muy importante en este momento poder conversar con vos, Mariano, después de 13 o 14 años, mirás vos, como director del Instituto Antártico Argentino. En este tiempo que corre tenemos unas cuantas cuestiones para consultarte al respecto. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto saludarte. ¿qué tal, Daniel? Igual, un gustazo. Bueno, es un año complicado, ¿no? Parece que hayan sido mucho más los arrastres que venían ocurriendo en esta materia antártica y en esta cuestión que está más vinculada con una gran causa, que es el conflicto de Antártida y Atlántico Sur. Así Sí, que ahí tenemos bastante como para hablar. justamente, y se entronca todo con una cuestión geopolítica a la que se nos ha llevado de algún modo el contexto general, internacional, cuanto más reciente, más acuciante, pero no solo eso, sino voluntariamente de parte del actual gobierno argentino, ya muy antes de lo que está sucediendo actualmente en materia de guerra comercial a nivel global y demás, Sí. ya él, bueno, tenía en forma manifiesta y se lo votó con esas características, también hay que aclararlo ya, o recordarlo, mejor dicho, que es un gobierno y un ejecutivo explícitamente pro-británico, eh, impulsor del acercamiento de la Argentina a la OTAN, y en este contexto, ¿cómo evalúas que está la situación de la protección y el desarrollo de lo que es la Antártida Argentina a nivel científico, entre otras cuestiones, con este gobierno? Bueno, este gobierno empieza con una posición pro-británica para aliarse con todos los países que históricamente han votado en contra de la Argentina Ujú. respecto de la soberanía en las Malvinas, Georgias y Sándwiches del Sur. Hay que dar todo el contexto. Sí. Pero además tienen otra grave cuestión, que es que no saben. Entonces no saben, no conocen, parece que se alegran de ser de no tener conocimiento y les queda muy lejos, no les preocupa en absoluto y no leen la macropolítica. Tanto que les gusta a ellos hablar de la macropolítica, esto es macropolítica también. Es el mayor conflicto en el mundo. Entonces, desde el momento que hablan de esa cuestión realmente muy bizarra, que no tiene nada que ver, pero lo dijo el presidente de los argentinos, que los malvinenses, como dijo él, y yo Ujú. lo pongo entre comillas, tienen que votar por nosotros. No, es una población implantada que nada tiene que ver y que estamos viviendo una realidad muy negativa para nuestro país, que ya viene de arrastre con el acuerdo Forador y Duncan, que si bien Argentina lo denuncia para que no siga adelante, produjo el daño. El daño lo produjo porque a los británicos ya se les dio la oportunidad de tener aeropuertos alternativos, incluso dentro del país, para vuelos comerciales, para tener un mayor crecimiento. Y ese mayor crecimiento lo comienzan desde Malvinas, que tienen el aeropuerto, que es un aeropuerto militar muy grande, eh, pero también tienen que tener un lugar donde aterrizar. ¿Y el lugar donde lo hicieron? En la Antártida, en la base Rhodera, que está en la península antártica, creo que más o menos unos 50, 100 kilómetros, perdón, unos 200, 500 kilómetros al norte de la base San Martín, de Argentina, al oeste de la península antártica, y ahí ampliaron muchísimo.
la pista de aterrizaje y también ampliaron mucho las facilidades portuarias para buques de gran calado. Lo mismo que hicieron en, Grytviken, en Georgia, ahí también ampliaron las capacidades portuarias y por un problema técnico contable no pudieron hacerlo en Puerto Argentino. Ahí tuvieron sus problemas. Pero ya comenzaron con los vuelos comerciales desde Europa a Malvinas y de Malvinas a la Antártida. Entonces, esto que parece algo sin demasiado sentido, porque pueden hacerlo, pero ya compite con que Ushuaia es la puerta de entrada a la Antártida. Por otra parte, jamás tuvieron intención de mejorar las capacidades antárticas en Ushuaia. O sea, hacen cosas, pero la verdad ya tendría que estar determinado esa cuestión. Entonces, esto permite a los británicos comenzar con un avance no solo científico, sino también logístico y comercial sobre Antártida, además del petróleo, la pesca y lo que ya conocemos, ¿no? Mariano, mira, me haces volar hacia el pasado. Después de finalizada la Guerra de Malvinas, fue famoso la visita del príncipe Andrés a las Malvinas, y él hizo una declaración ya hace 43 años atrás, que las Malvinas eran el puntapié inicial rumbo a la Antártida. Y efectivamente, Sí, ellos han llevado un plan, vamos a reconocérselo, muy a lo inglés, con esa sistematicidad que los caracteriza desde hace siglos. Y nosotros no lo hemos resuelto en absoluto. Más bien parecería todo lo contrario a medida que pasan los gobiernos, y este mucho más en particular por esto que estamos mencionando. Por ejemplo, el año pasado hubo una investigación, hubo todo tipo de acusaciones, pero una investigación hecha por Rusia de que se había encontrado yacimientos de petróleo y de gas en la Antártida. En un territorio que pertenece a nuestro país, pero que es reclamado por Gran Bretaña. Eh, ¿Cómo estaría sí, esa pero situación? respecto a eso, Sí. no, esa situación está zanjada. De hecho, Ajá. ya hubo en la década del 70, Sí. muy fuerte en 1975, todo un movimiento por la explotación de petróleo en la Antártida. Sí. Ya se conocían las reservas, las conocía Estados Unidos, las conocía Reino Unido. Brasil había propuesto por esa época, porque a partir de ahí Brasil empieza a formar parte de las reuniones del Tratado Antártico, empiezan a tener intereses sobre la explotación petrolera. Después la explotación petrolera cae porque no era económicamente redituable, pero los buques de todos los países siguen haciendo sísmica marina, o sea, no hacen prospección petrolera, pero digamos que no la hacen ni la van a volver a hacer. Ujú. O sea, esto queda claro que de todas maneras se sigue haciendo disfrazado de otra cosa. Lo que hicieron los rusos es lo mismo que venían haciendo, lo habían explicitado que lo hacían, pero vaya a saber por qué blanquearon, inclusive un año antes, ya sabían esta noticia los británicos, pero los británicos la manejan con Klaus Dodd, que Klaus Dodd es el factotum de toda la historia y de la politología británica, lo manejan para que salga una noticia en The Guardian, que la noticia completa, porque me tomé el trabajo de aprovechar los traductores de Internet Sí. y tomar cómo salió todas las noticias en todo el mundo. Y lo que buscaron los británicos fue la siguiente noticia. Los rusos dicen haber descubierto petróleo en el territorio antártico británico. Entonces, ¿qué hacían? En ese momento
guerra Rusia-Ucrania, Sí, claro. estaba Biden en Estados Unidos, había que, la estaban castigando mucho a la Federación Rusa en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, y esto fue un empujoncito más, pero también la idea era dejar muy en claro que era territorio antártico británico. Los británicos están insuflando muchísimos recursos económicos en las redes sociales. Y lo que quieren es justamente que haya un concepto que la Antártida son ellos y todas las noticias pasan por ellos. Eh, en ese sentido lo están haciendo muy bien y disfrazan todo con la investigación científica. Entonces, todas las noticias que salen y todos los reclamos en contra de la Federación Rusa, que la verdad no tenía por qué haber hecho ni dicho eso la Federación Rusa, convengamos que la Federación Rusa en la Antártida no es para nada aliada de Argentina. Varias veces dijo que no iba a reconocer jamás la soberanía argentina en la Antártida. Ujú. Entonces, quiero partir también, ser justo, ¿no? O Sí, por sea, supuesto. no voy a defender una posición rusa cuando realmente no tiene sentido. Fue como mínimo extemporáneo lo que hicieron los rusos. No lo entiendo. Pero lo que sí era interesante es cómo todo fue aliándose con el Reino Unido. Entonces empiezo a escuchar que se junta tal o cual programa antártico con la directora del British Antarctic Survey, Jane Francis, para evaluar lo que podía ocurrir, lo que podía pasar con el petróleo. En realidad, Rusia no iba a explotar petróleo en la Antártida, no lo iba a hacer, no estaba preparado para eso. Pero fue un gran avance para posicionarse en el mundo, en la opinión pública mundial, porque hasta Rusia tomó la noticia de Guardian, del diario británico, y todos citaban las mismas fuentes, parecía calcado. O sea, si bien el traductor tiene sus cuestiones semánticas, pero parecía calcado. Y hay sí una enorme avidez de los países del hemisferio norte en la Antártida. Grande esa avidez. No sé si pido permiso, si podría llegar a compartir un mapa. Sí, a ver. Sí, porque veo que, no, bueno, no se puede, no importa, pero los países que Si tenían a vos intereses, te sirve, mándamelo y después lo añadimos con la nota. bueno, bueno, este, Para mayor detalle, digamos, de claro, poder verlo. porque ejemplifica, ejemplifica bien cómo era en 1961, cuando ya entra en vigor el Tratado Antártico, 12 países, y que hoy tenés todos los países del mundo, pero básicamente los países europeos son prácticamente la mitad de los países que participan en al menos una reunión de todos los foros del Tratado Antártico. Mariano, El perdóname, último, probá ahora si querés, ¿eh? A ver si se puede. dale, eh, em, no, debería ser coanfitrión, pero no importa, lo paso después, el mapa. Bueno, Igual el último país en entrar no se va a ver en el mapa porque fue San Marino, un San país, Marino, San Marino. La verdad, ahora creo que voy a poder compartirlo. la Muy república bien, más antigua del planeta, por cierto, ¿eh? Para los que no son muy conocedores de San Marino. claro.
Bueno, acá creo que se está Sí, viendo el mapa sí, se ve perfecto, eh, sí. de, de cómo eran los países signatarios en el Tratado Antártico en 1959. Ujú. Y esto es hoy. O sea, Ajá, y si nosotros trazamos una línea en el Ecuador, eh, los que están, perdón, por acá, más o menos el Ecuador, los que sí. están de la mitad para arriba son muchos, son todos estos países, África, Asia, y todos estos son los países europeos, y si vemos Australia, Islas Cook, Nueva Zelanda, Commonwealth. ¿Mm? Ujú, sí. Este, y esta es la torta de los países que participan en al menos una de las reuniones antárticas. Entonces, el 42% son países europeos Sí. que participan en esta reunión. Eh, Así que voy a dejar de compartir. Eh, eh, No, no, eh, no puedo dejar de mencionar que considerando el continente más joven, por así decirlo, descubierto, que es la Antártida, y la gran participación de países europeos, nunca deja de haber un olorcillo a colonialismo dando vuelta en esa Absolutamente. en esa gran proporción que tiene Europa en estas cuestiones. Absolutamente. Pensemos que el norte tiene la OTAN y que en Malvinas hay una base de las más grandes del mundo de la Ujú, OTAN. No sí. es británica. Los británicos son, de forma ilegítima, ilegal, los países que ponen el sustento geográfico para esa base, pero esa es una base de la OTAN. No, no demos más vueltas. Ujú, Y no solamente de la OTAN, sino también hablamos del AUKUS, ¿no? Cuando Australia, Estados Unidos y Reino Unido eh, tienen una alianza, además del Commonwealth, que estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Nueva Zelanda y estamos hablando de Australia, que participan en bloque también con las cuestiones geopolíticas en la zona austral. Entonces, escuchar todas las barrabasadas que se han dicho desde el gobierno que la actual población implantada tiene que ser considerado su voto, no es para nada. ¿Por qué? Porque eso habla de la concepción geográfica como una continuidad hacia la Antártida. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar de forma continental. Chile ha crecido muchísimo en logística antártica, pero muchísimo. Son muchos los países que utilizan Punta Arenas como plataforma para ir a la Antártida, y Argentina no trabajó. Argentina no lo ha trabajado. Perdón, la base Petrel se tardó mucho, todavía no está lista, y lo que yo veo es que no hay un programa eh, que sea una política de Estado, así como en su momento Pujato, Perón, Leal, vieron que había que desarrollar, que crecer, mirar más al sur. Ahora todo se ve desde la lente del conurbano del AMBA, o sea, todo lo que es el AMBA. Pero hay que estar, hay que ver cómo han crecido las otras bases, cómo creció China en la Antártida, cómo, cómo China está invirtiendo de una forma muy grande. Si bien China no tiene demasiados intereses territoriales, tiene muy en claro China para qué quiere la Antártida. Primero porque necesita la comida por los millones de chinos que son, ellos necesitan el krill y necesitan los peces, el pescado para poder comer, el recurso ictícola.
¿China depreda los mares? Sí, pero no los depreda solo, los depreda junto con España, con Polonia, con buques coreanos, y el krill también se suma a Noruega a explotar el krill. Y este, ¿qué pasa? ¿Por qué no se sabe tanto de esos países? Porque compran licencias ilegítimas e ilegales en Malvinas. Se la venden los isleños para fortalecer la economía de las islas. Y todo eso impacta en la Antártida. Ahora bien, nosotros no tenemos una capacidad militar similar a la que tiene la OTAN y si bien necesitaríamos mejor instrumento militar, pero no, a como están las cosas, no lo vamos a tener. Pero hay lugares donde podíamos ganar batallas en donde somos muy fuertes. Nos teníamos que posicionar mejor en lo científico, Por mejor en supuesto. lo cultural. Tenemos con qué, tenemos con qué no dejar de lado a las Fuerzas Armadas que dan una logística, pero las Fuerzas Armadas no pueden manejar solos todo la Antártida. Es una cuestión que, eh, yo trabajé bastante este tema, debe hacerse desde una comisión nacional, así como se maneja la CONAE, que este, este, como es, que maneja la cuestión aeroespacial, o como funcionaba muy bien, porque ya también lo desactivó este gobierno, la Comisión para Asuntos Nucleares, todo el desarrollo que teníamos, y tener algo así que funcionaba, que se llamaba la Comisión Nacional de la Antártida, que empezó en 1938. No es que fue un invento de la política actual, sino que lo toma Perón, el peronismo lo mejora, lo fortalece, y ahí estaban metidos en una conducción unificada todos los que tenían algo para hacer, y Argentina creció mucho, muchísimo creció Argentina en ese contexto. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer, ¿qué era? Lo mismo que hizo Chile, lo mismo que hizo Rusia, lo mismo que está haciendo el Reino Unido, que era tener, Rusia lo hace desde Ciudad del Cabo hasta la base Novosaraleskaya, que tienen ahí un puente logístico público-privado. Chile hace lo mismo, desde Christchurch, eh, Nueva Zelanda, le da espacio a los Estados Unidos, pero también a empresas comerciales. Malvinas está haciendo lo mismo, y nosotros tenemos solamente los cruceros que llegan a Tierra del Fuego, que están un tiempo corto y se van, y encima se van a Malvinas o se van a las Georgias para que le digan toda la historia británica y le llenen la cabeza a los turistas sobre las cuestiones británicas, no pasan por esto dicho por gente que ha ido, ¿eh? O sea, que no existe Mariano, nada te, de... te hago un Sí, paréntesis. Vos planteás que, lo cual es cierto y además prácticamente la gran mayoría de la sociedad es consciente de esta cuestión, que el mayor capital que tenemos para desarrollar en la Antártida es el científico. Ahora estamos en un contexto en el que no hay ningún misterio en lo que te voy a plantear. El gobierno en todas las áreas de desarrollo científico los viene detonando. Hemos conversado con gente del CONICET, con gente que trabaja en el INTA. Hay un desguace generalizado en todo lo que tenga que ver con desarrollo científico nacional tras cartón, y esto es de ahora, se acaba de anunciar, sin explicitar todavía las condiciones, un préstamo bastante importante que otorga el Fondo Monetario Internacional a nuestro país, otro más. Habrá que ver cuando se trata de, puntualmente en este contexto, un gobierno con tanto desapego por el cuidado de las cuestiones de recursos naturales propios, qué posibilidades hay realmente de darle nuevamente brillo y desarrollo, como mínimo científico,
Antártida y a todo el programa del Atlántico Sur, ¿no? Bueno, a ver, en el año 2003 estábamos en una situación calamitosa. En el Sí. 2001 era tal el desastre económico que se planteaba cerrar bases y que Ujú. Argentina trabajara con 3 bases permanentes, ¿no? Algo muy pesado. Y en el 2003 se lo pudo dar vuelta. Costó, llevó muchos años, había que remarla. En el 2007 se incendia el rompehielos Irizar, pero jamás se pararon las campañas antárticas, la producción científica salió, teníamos difusión de la actividad científica. Ahora, si viene un gobierno nacional, popular, realmente decidido a dar esa batalla, vamos a tener la gente para hacerla. Ujú. Ahora, si vamos a ser tibios, no. O sea, Ajá. acá, Hay que acá en tomar estos decisiones momentos, fuertes, a ver, profundas. exactamente, y a alguna gente no le va a gustar. En primer lugar, hay que definir para qué queremos la Antártida Ujú. y en base a eso, qué desarrollo le vamos a dar. Entonces, yo ya planteé esto, el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Entonces, ¿dónde podemos dar nuestra fortaleza? En el plano científico. ¿Hay científicos? Sí, hay científicos. Tenemos una ventaja comparativa que es Ushuaia a 900, 1000 kilómetros de la Antártida. Entonces, lo que hay que hacer es unir la Universidad de Tierra del Fuego, el Instituto Antártico, el Centro Austral de Investigación Científica, el CADIC, en una zona donde ya puede haber desarrollo y trabajar ahí, y empezar a trabajar ahí. Y tener espacios donde puedan alojarse otros científicos, entender que nosotros estamos inmersos en un continente y que es bueno volver a recuperar esta cuestión con Brasil que teníamos tan fuerte en aquel momento en donde era muy claro que la Amazonia era de Brasil y las Malvinas de Argentina, lo mismo que el petróleo offshore de Brasil. Eh, una cuestión que podemos recuperar con Perú, con Ecuador, con otros países que hoy están yendo y están muy cercanos a los británicos, que le están dando muchas oportunidades para que trabajen a nivel científico, lo podemos recuperar. O sea, tenemos una base naval muy grande en Tierra del Fuego, tenemos una capacidad de desarrollo logístico impresionante y muy bien ubicado en Río Grande. Entonces no sería solamente Ushuaia, sería la provincia de Tierra del Fuego. Y encima Río Grande está preparada para salir por mar a Malvinas, a Georgias, a Sandwich y también a la Antártida. Entonces, hacer un puerto de aguas profundas, ya hay una muy buena pista de aterrizaje en Río Grande, trabajar con Río Gallegos y con todos los países de Latinoamérica. Eh, Continentalizar un poco de alguna forma la Antártida. Absolutamente, y también trabajar con otros países. Ujú. Este, a ver, este gobierno habla de los países libres, y los países libres son los más ricos. ¿Y qué pasa con los más pobres que votan de a uno igual? Entonces, las elecciones se ganan en cantidad, no en calidad. Después, el ejercicio es en calidad. Entonces, primero, continentalicemos, pero también nosotros definamos qué queremos, qué ciencia queremos en la Antártida. No nos va a dar para desarrollar el 100% de todas las investigaciones científicas que nos gustaría hacer, pero sí se puede establecer a dónde va a ir la ciencia, cómo la vamos a apuntar, y que los proyectos científicos es para garantizar los derechos, eh, porque hay política, y sí, claro que hay política. Todos los argentinos pagamos para sostener la ciencia antártica. Entonces la ciencia nos tiene que servir a todos los argentinos. La ventaja que tenemos es que la mayoría de los científicos están muy politizados
en esta política nacional. Puede haber dispersión partidaria, pero no importa. Si están todos por el pensamiento nacional, es suficiente. Ahí no tenemos una dispersión. Son líneas de Entonces, acuerdo, eso es para hacer una política de Estado, justamente. absolutamente. Y tenemos que encuadrar a los militares. O sea, los militares han votado masivamente a los gobiernos liberales que, curiosamente, van en contra de la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Eh, y no escucho un arrepentimiento o una autocrítica por el acuerdo Forador y Duncan, o ahora por lo que dijo el presidente en el acto de Malvinas. Entonces, ¿qué pasa? Primero viva la libertad y no hablamos de viva la patria. Tal vez es una cuestión demasiado semántica, pero Ujú. es real, nosotros lo tenemos. Y bueno, que yo creo, en ese sentido, si hay decisión política, no necesitamos, necesitamos presupuesto, incentivamos la industria privada también, o sea, tener una industria privada nacional que invierta en el país y que pueda venderle no solo a la Argentina, sino al resto de los países la tecnología antártica, todo eso lo podemos hacer, pero es cuestión de tener orden, decisión y una unidad de mando para que no esté demasiado dividida todas las acciones. Eso, el dividir las acciones nos lleva a perder todas las oportunidades que tenemos, ¿no? Mariano, mira, quedan poquitos minutos y no te quiero robar tanto tiempo, pero igualmente siempre es un pantallazo para seguirla. Pero se me ocurre una última pregunta para hacerte en esta conversación, que es la vigencia, bueno, desdeñada quizás en este momento, pero vigencia al fin, de la Argentina con el mapa bioceánico, ¿no? Con esa inmensa porción del mapa actualizado que es mar, ¿no? Eh, Eso es un disparador, pienso yo, bastante fuerte para trabajar desde esa nueva realidad. Desde ese mapa se entronca todo lo que es el Atlántico Sur, Antártida, Tierra del Fuego y el resto del país. Es un eje también a Sí, recuperar, ¿no? absolutamente. A ver, sí, la bicontinentalidad y sobre todo pensar que el mar es territorio también. O sea, Exactamente. tenemos ese concepto que el territorio es lo que se pisa, pero también es lo que se navega, todo es territorio. El mapa bicontinental tiene que ser un disparador, pero también hay que hacer una tarea docente en donde tenemos que explicar qué es un conflicto y que estamos en conflicto por una usurpación militar e ilegal y que tenemos que hacer valer nuestros derechos, consolidar los derechos argentinos sobre la Antártida, que no me cabe ninguna duda que los tenemos y que son más sólidos que todos los demás países, pero ahí existimos y estamos nosotros. Pero tiene que haber también una cuestión épica, así como se nos infla el pecho cuando hablamos de las invasiones inglesas, que se nos infle el pecho con todo lo que se hizo en la Antártida y no negarlo por una cuestión política partidaria que lo odiamos a Perón, consideramos que Evita era una cualquiera. Bueno, zanjemos ese problema, nos quedamos con la parte realmente importante de lo que hizo el peronismo en su primer y segundo gobierno en la Antártida y todo lo que los otros gobiernos fueron construyendo. Frondizi también fue el primer presidente argentino en ir a la Antártida, o sea, hay una serie de cuestiones. Pero todo eso está englobado en el mapa bicontinental y todo eso tiene que servir de disparador para hablar del conflicto, Mariano, en porque definitiva, hay no que todo conflicto recuperar es militar. me quedo con lo que me dijiste, lo que dijiste recién y casi que va para toda la realidad que nos atañe en este momento. Hay que construir una nueva épica. Sí,
una nueva ética y hay que militar el tema de la soberanía. Con Ujú. declamaciones no alcanza. Eh, Así que vamos, es ese, por ahí es lo que me gustaría que quede, ¿no? O sea, construir la ética que bien decís es lo que hay que hacer, pero también entender que, bueno, basta de declamaciones, ahora militar es trabajar también, es ir a poner los pies en el sur, no ir a sacarse la foto en la Antártida y volver a las 3 horas, porque eso no es estar en la Antártida. En la Antártida hay que ir y trabajar. Y no hay que ir en la clase VIP tomando champán, como van ahora los invitados del gobierno. Entonces, veamos, veamos cómo reconstruimos esto, que es posible. Hay que tener las ganas, la decisión y el coraje. Con eso arrancamos y podemos dar vuelta a esta página tan nefasta. Mariano, el cierre ha sido perfecto, pero te quiero comprometer para seguirla porque tenemos bastante para hablar. Son temas que, curiosamente y no tanto, vos bien lo sabés, están muy sacados de las agendas mediáticas, deliberadamente quitados de la agenda mediática. Y bueno, desde los pequeños medios zonales aportamos para llevar estas temáticas que son las temáticas de fondo, ¿no? Te agradezco mucho la charla. Yo también, un fuerte abrazo y bueno, acepto el compromiso. Para lo que necesites estoy. La seguimos, Mariano, gracias, ¿eh? Ok, hasta luego.